Tras casi 4 años de trabajo entre los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, desde La Habana ambas partes anunciaron el fin de los diálogos para dar inicio a los procesos de paz. Así lo anunció Rodolfo Benítez, garante del proceso en Cuba. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FAREP anunciamos que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La firma final de los acuerdos tendrá lugar en Colombia en una fecha que aún está por concretar. De ahí se comenzarán a contar los 180 días para que la guerrilla entregue la totalidad de las armas. Iván Márquez, negociador de las FARC en La Habana, señaló la bienvenida al fin del conflicto. Del cónclave de La Habana ha surgido humo blanco, doctor Humberto de la Calle. Habemos pacem. Tenemos paz. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! Por su parte, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano, señaló que al final serán los colombianos quienes den paso a la anhelada paz, pues deberán refrendar los acuerdos. Hemos cumplido la promesa que hizo el presidente Santos desde un principio. Los colombianos tendrán la última palabra. Está en juego el futuro de Colombia. Nadie puede sustraerse al deber de decidir. El presidente Juan Manuel Santos en la locución presidencial dijo que dará el siguiente paso para que dicha refrendación sea una realidad. Terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Les prometí que ustedes tendrían la última palabra y así será. Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo del acuerdo final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. A partir de mañana será publicado en los sitios web y en las redes sociales, en los medios de comunicación, el texto del acuerdo final para que todos los colombianos puedan conocerlo. Siendo así, queda en manos del pueblo colombiano la puntada final para la paz. Las elecciones ya han comenzado sus respectivas campañas. La coalición de la Unidad Nacional encabezada por el gobierno apostará al sí. Y la oposición, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, ya mueve sus fichas para votar el no en el plebiscito que marcará la historia de Colombia. Y aquí está con nosotros Armando Caicedo, es periodista, escritor colombiano. ¿Qué opina sobre lo ocurrido ayer? Muy interesante. Me parece maravilloso. Después de 4 años de una retórica secreta, una cosa que nadie sabía nada, por fin se dice que hubo firma de la paz, aunque tampoco sabe nadie cuál es el nivel de los acuerdos. Hasta hoy se empieza a saber eso. Pero esto me parece a mí como todo un país apostando a la boleta de ganarse el elefante. Y todos quieren apostar a ganarse el elefante, que se lo gane el sí. Después del 2 de octubre, que se vote el plebiscito y se adjudique el elefante, qué difícil va a ser mantener ese elefante. Es la fiesta, estamos de fiesta en este momento, estamos en la retórica, viva la paz, etc. Pero aquí hay que ver el costo para los colombianos de esa paz. El 2 de octubre, los colombianos votan sí o no a los acuerdos, no a la guerra o la paz, a los acuerdos. Y a partir de ese momento, de ese 2 de octubre, empieza yo creo que la parte más difícil es la reforma tributaria. ¿Quién va a pagar los costos de este acuerdo? Porque este acuerdo no es solamente firmar un papel, dejar los fusiles y viva la paz. No. El acuerdo tiene unas consecuencias que se van a prolongar de 10 a 15 años con unos efectos en todo. Primero, en la parte institucional. Para poder implementar esos acuerdos,
se calcula que debe haber entre 5 y 10 reformas constitucionales, mover la Constitución. Es como si en este país un grupo delincuencial puede forzar a la sociedad a cambiar la Constitución de los Estados Unidos. En Colombia, para implementar los acuerdos, se calcula que puede haber entre 5 y 10 reformas a la Constitución. El costo de dinero será altísimo, porque no solamente es pagarle a los 7.000 guerrilleros que se van a desmovilizar, Por Dios. sino que se ha comprometido el país. Quitarle los revólveres y las ametralladoras. Eso es lo de menos, es el costo el menor, pero el país se ha comprometido frente a las FARC a hacer tal cantidad de reformas, a crear tal cantidad de instituciones que el costo de sostener ese nuevo aparato va a ser realmente oneroso. Vamos a escuchar las opiniones de algunos colombianos sobre los acuerdos de paz. Veamos. Una gran multitud de colombianos se reunió en un parque de la capital para celebrar la firma del acuerdo final de la paz con la guerrilla de las FARC. A través de una pantalla gigante, los congregados observaron el momento en el que negociadores del gobierno y representantes del grupo armado concretaron casi 4 años de negociaciones, plasmando sus nombres en el documento definitivo. La decisión queda así en manos de los colombianos, quienes deberán someterse a un plebiscito el próximo 2 de octubre, en el que se decidirá si lo pactado en La Habana se ratifica con el voto popular. Entre la multitud se encontraban figuras de la política colombiana, como la senadora Claudia López, quien elogió lo conseguido en Cuba. Pues lo recibo con una enorme ilusión, con un gran optimismo. Realmente el único tema que tenemos aún por conocer de los acuerdos es cómo va a ser la participación política sin armas de las FARC, porque las FARC llevan haciendo política 52 años con violencia y con armas. Ahora vamos a saber cómo la van a hacer sin armas. De resto ya conocemos el resto de los acuerdos y a mí personalmente me parecen unos buenos acuerdos. Asimismo, el exalcalde de Bogotá, Antanas Moku, se mostró optimista por el futuro de la nación. Se va a construir una actitud conciliadora, una actitud donde en vez de odiar al otro, lo escuchamos. Pienso que escuchar a la gente va a ser muy importante de aquí en adelante. Esto ha sido un paso enorme de unas élites colombianas que han sido excluyentes. Tras la alocución del presidente Juan Manuel Santos, la celebración se colmó de banderas de numerosos partidos colombianos que se volvieron una misma con el blanco de la paz y el sí al plebiscito. Bueno, lo que escuchamos representa el sentir de los colombianos. Yo creo que representa el sentir de todos los colombianos. Es decir, entre la paz o la guerra es preferible la paz. El problema aquí es que hay que resolver 5, 6, 15 o 25 puntos. Primero, impunidad. Los guerrilleros que son culpables de delitos de lesa humanidad, ¿pagarán cárcel? 0 cárcel, hasta ahora. Los colombianos, 50 millones de colombianos se arrodillaron. ¿Y por qué se arrodillaron? Porque 20.000 entre milicianos y guerrilleros lograron arrodillar a 50 millones. ¿Qué es esos guerrilleros frente a los 50 millones? El 0.04% logró arrodillar a 50 millones de colombianos. Logró ceder todo esto. ¿Cuál es el poder que tiene el narcotráfico? Que no se ha tocado. Colombia en este momento es un mar de coca. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? ¿Qué va a pasar con la sustitución de cultivos? Viene otro punto que hay que resolver, un punto importantísimo, el desminado. Llevamos 3 o 4 años haciendo una cantidad de actos protocolarios muy lindos que vamos a desminar. Creo que no se ha desminado un solo municipio en Colombia lleno de minas sembradas por las FARC. ¿Quién pagará la fiesta? Esta fiesta de las banderas blancas, ¿quién la va a pagar? ¿Las FARC? Las FARC declaró que no tiene un solo centavo, pese a que es el cartel de narcotráfico más grande del mundo. ¿Dónde está ese dinero y por qué no se utiliza ese dinero para reparar a las víctimas? En realidad, algo va a pasar, ¿no? Algo se va a resolver. Y no se va a resolver, digamos, de manera inmediata, porque de manera inmediata podemos tener discursos y podemos tener fiestas y todo. Claro. Pero cuando se pregunta uno, ¿y qué va a pasar con el ELN? El ELN es otra guerrilla. Yo tengo el pálpito. El Ejército de Liberación Nacional, que fue creado, entre otras cosas, por Cuba. El ELN
en este momento va a recibir una inyección bien importante. Yo calculo que va a haber cientos de guerrilleros de las FARC que no conocen otra vida, sino la vida del monte, la vida del riesgo. Son autoridad en esas zonas. Que estaban metidos en Cuba también, ¿se van a ir de Cuba para allá? No, ya se acabó la fiesta en Cuba, ya se acabó, se está bajando el telón. Ya se acabaron las negociaciones. Y ahí es donde empieza el verdadero prueba ácida para estos jefes guerrilleros. Porque después de 50 años, después de 200.000 muertos, después de 36.000 secuestrados, llegó la hora de la verdad. ¿Cuántos guerrilleros van a ir al Congreso? 10. 5 al Senado, 5 a la Cámara de Representantes. 10. Durante 2 periodos, el del 18 y el del 2022. 10. ¿Se justificó, valió la pena 50 años de miseria para que estos lleguen al Congreso? ¿Qué pueden hacer 5 exguerrilleros en el Congreso cuando hay 165 parlamentarios? En 2 años los muelen, porque es la clase política. Los guerrilleros saben echar bala, pero el momento en que entren a la plena democracia va a ser bien difícil. Vamos a seguir hablando de esto porque así nos despedimos ahora y regresamos con más mañana aquí en Buenos Días Miami con 2 horas en vivo los lunes, de lunes a viernes en Mira TV. Así que la semana que viene volvemos. Tomás, gracias.